Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Linda Yamilet Vargas, estudiante de Ingeniería Industrial. Presento mi identificación. Para este curso de Física Electrónica, en la tarea 1, Introducción al análisis de circuitos resistivos, me correspondió el estudiante 4. Vamos a conocer algunos conceptos fundamentales, como lo es la carga eléctrica, que es aquella propiedad de determinadas partículas subatómicas que se produce cuando se relacionan unas con otras. Esa interacción es electromagnética y se hace con las cargas positivas y negativas de la partícula. La carga eléctrica es una unidad del Sistema Internacional de Unidades y su unidad de medida es el coulomb. Existen dos tipos de cargas eléctricas, las positivas y las negativas. Según la ley de Coulomb se establece que las que son iguales se repelen y las que se unen siendo diferentes se atraen. Como podemos ver en la imagen, esta es la imagen de un átomo, perdón, la imagen de un átomo donde están los electrones, que son las partículas que están eh, por fuera del átomo, por fuera no, en el cuerpo del átomo, y las que están en su núcleo, que son los protones y los neutrones. Los protones y los neutrones, que son las cargas positivas y las negativas. Aquí como se puede ver, las que hay dos positivas y se repelen, al igual que hay dos negativas y se repelen, y la negativa con la positiva sí se atraen. El otro concepto fundamental es la corriente eléctrica. Lo que conocemos como corriente eléctrica no es otra cosa que la circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado, que se mueven siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de suministro de fuerza electromotriz. La unidad de medida de corriente es el amperio y se representa con la letra A. Entonces, un amperio es igual a un coulomb sobre segundo. Como pueden ver la imagen, mire, las cargas positivas van hacia un lado y las cargas negativas van hacia el otro lado. Matemáticamente la corriente se puede definir como I sobre dq, I es igual a dq sobre dt, lo que representa la carga por q representa la carga. Por lo tanto, sería la variación de carga con respecto al tiempo. Representación gráfica de las corrientes. Toda la corriente debe tener magnitud y dirección, es decir, la flecha es indispensable, como se ve aquí. Esta es positiva y esta flecha indica que es negativa, hablando de las corrientes. Tipos de corriente eléctrica. Está la corriente directa o continua, que es la que tiene una dirección fija, es decir, un solo sentido y su magnitud es constante, como lo vemos aquí en la gráfica. Esta corriente es positiva y esta es negativa, pero son constantes. Por eso la línea recta. La corriente alterna invierte su dirección o su sentido periódicamente en el tiempo. Además, su magnitud no es constante. Por eso se ve una onda senoidal aquí en la gráfica. Otro tipo de corriente es la corriente exponencial. Esta forma de corriente está presente en la respuesta de circuitos de primer orden, como se ve en la gráfica, de orden RL o RC. Y la corriente senoidal amortiguada esta forma de corriente está presente en la respuesta de circuitos de segundo orden RLC, RCC o RLL. Y cada una tiene su respectiva gráfica. La tensión eléctrica o voltaje como siguiente concepto fundamental. El voltaje eléctrico o diferencia de potencial solo existe entre dos puntos, A y B, como lo muestra la figura. Y significa el trabajo o gasto necesario para mover carga desde el punto A hasta el punto B o viceversa. La unidad de medida del voltaje es el voltio. Un voltio es igual a un julio sobre coulomb.
Esta es la gráfica que representa el voltaje. Está el punto A, que es positivo, y el punto B, y tiene un voltaje de 5 voltios. Y aquí hay está el punto A negativo y el punto B positivo, y tiene un voltaje de menos 5 voltios, precisamente porque el primer punto es negativo. Tipos de fuentes de voltaje, tipos de fuentes de voltaje y corriente. Fuente independiente es aquella que no depende de ningún elemento o parámetro del circuito, como lo muestra la imagen. El elemento A representa una fuente de voltaje independiente. El elemento B representa una fuente de corriente independiente. Por lo contrario, esta depende ya sea de una corriente o tensión presente en otra rama del circuito, como lo muestra la imagen, donde P y B son constantes y 1X y 1Y son valores dependientes de otra rama presente en el circuito determinado, como se muestra aquí en la gráfica. Otro concepto fundamental es el de potencia eléctrica. Potencia es la velocidad a la que se consume la energía y se presenta con la letra P. Para entender qué es la potencia eléctrica es necesario conocer primeramente el concepto de energía, que no es más que la capacidad que tiene un mecanismo o dispositivo eléctrico cualquiera para realizar un trabajo. La unidad de medida de la potencia eléctrica es la P y se mide en vatios, que se representa con la letra W. Matemáticamente, P es igual a intensidad por voltios, por voltaje, perdón. La resistencia eléctrica es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenado el libre flujo de la circulación de las cargas eléctricas o electrones. La unidad de medida de la resistencia es el ohmio y se representa con la letra griega omega mayúscula. Este es el símbolo de la resistencia utilizado en América, y este es el más utilizado en Europa. La ley Ohm. El flujo de corriente en amperios que circula por un circuito eléctrico cerrado es directamente proporcional a la tensión o voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia en ohmios de la carga que tiene conectada. Esto es lo que quiere decir la ley de Ohm. Voltaje, eh, intensidad y resistencia. Y aquí están las fórmulas despejadas. Y la pregunta problematizadora que me correspondió dice, ¿existe alguna diferencia fundamental entre el concepto de potencia eléctrica y energía? ¿Cuál es? La energía eléctrica es la forma de energía que resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos. Se mide en vatios hora. Mientras que la potencia eléctrica es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo. Se mide en vatios, que es el equivalente a un julio por segundo. Esto lo podemos ver en estos términos, lo podemos ver en que son diferentes y son de la vida cotidiana, como cuando se mide el recibo de la energía. Bueno, muchísimas gracias por la atención prestada.